Shirley Leslie Silva Padilla nació en Lima, la capital de la República del Perú, el 22 de septiembre de 1995. Fue la primera hija de Ángel Silva y Sandra Gisela Padilla Guillén, una pareja de jóvenes peruanos. Ángel y Sandra formaron una familia a una edad muy temprana. Él tenía 18 años y ella 16. Además de Shirley, también a dos niños, Kenneth y Bruce. Finalmente nació la menor llamada Ángel. Posteriormente ambos tuvieron hijos con otras parejas. Shirley creció en un hogar disfuncional, conoció el peor lado de la vida desde muy pequeña en un entorno violento y enfrentando situaciones muy difíciles. Su padre se sabe que los abandonaba por temporadas y su madre no estaba muy presente, por lo que la adolescente tuvo que hacerse cargo de sus tres hermanos menores. Se dice que dejó los estudios en primer año de secundaria. Sus padres se separaron y Shirley y sus hermanos quedaron en medio de un cruce de acusaciones entre la pareja. En repetidas ocasiones la madre denunciaba al padre por agresiones, mientras que el padre denunciaba a la madre por descuidar a sus hijos. En las denuncias se decía que los niños vivían en precarias condiciones. Shirley no desarrolló un vínculo de amor con sus padres, ya que no se llevaban bien entre ellos. Se peleaban todo el tiempo y la agresividad la volcaban sobre ella. Ambos la golpeaban y la encerraban para que la niña no se divirtiera. A su padre, Shirley lo describió como una persona anormal, ya que él sufría de esquizofrenia, y su madre era una persona muy nerviosa que se alteraba rápido y a quien consideraba inmadura. A eso que le suma que Sandra tuvo muchos hijos. Shirley tuvo varios incidentes violentos en su historial, incluyendo un ataque con una botella rota a un profesor a quien le causó heridas en la cara. Ella justificó su acción porque supuestamente tuvo que defender a su hermano del docente. También tuvo problemas con el papá de un niño que había tenido problemas con su hermano. Ella llegó a cortarle la mano. Además, en una pelea con su padre, le cortó una parte de su oreja. Esa vez ella dijo que estaba harta de los constantes golpes y agresiones físicas que recibía de su padre. Esos hechos los había denunciado a las autoridades en compañía de su madre. Pues todavía era una menor de edad. Shirley fue creciendo y desarrollando una figura muy esbelta que le gustaba presumir, disfrutando mucho de fiestas, tomarse fotos, maquillarse, hacerse tatuajes y salir con amigos en su ciudad. Uno de los distritos más peligrosos de Lima. Se involucró con un grupo criminal llamado Los Diabólicos. Ahí adquirió el apodo de La Gata debido a sus ojos rasgados. En el año 2012, cuando tenía tan solo 16 años, fue tocada por un sujeto de forma abusiva en la calle. Estaba en la calle esperando transporte público cuando de pronto apareció un sujeto que empezó a hablarle y a pedirle su número de teléfono. El hombre, valiéndose de su fuerza, la abrazó para inmovilizarla y la arrastró hacia unas escaleras. Allí le tocó sus partes íntimas y luego quiso abusar de ella. Pero Shirley forcejeó con él con fuerza y se defendió. Al ver que no pudo abusar de ella, el sujeto le quitó el teléfono y en su descuido ella salió corriendo, pero pudo ver que el hombre entró a una casa cercana de las mismas escaleras donde la sometió a ella. Puso la denuncia sobre el robo del teléfono diciendo que su teléfono era nuevo. El 16 de octubre del 2013, Shirley fue detenida por robar más de 300 soles, aproximadamente $80, y objetos de valor en un restaurante. En esa ocasión se le encontró un cuchillo. Ya la joven estaba dando indicios de hacia dónde llevaba su vida. A sus 18 años comenzó a llevar una vida desenfrenada de delitos, drogas y alcohol. El 2 de mayo del 2014 fue arrestada por haber atacado a un vigilante nocturno. Durante su arresto se le encontraron 9 envoltorios de marihuana y pegamento que lo utilizan para inhalar. Este producto tiene un valor de aproximadamente 6 soles. El miércoles 25 de octubre de 2017 amaneció junto a un hombre de 40 años, dueño de una zapatería. Se encontraron la noche del martes y se alojaron en el Hotel Universo, ubicado en el centro de Lima.
Él estuvo con ella hasta la mañana del día siguiente y, como consta en su denuncia, olvidó su pistola cargada con 12 municiones en una cómoda. Por su parte, Shirley se retiró horas más tarde y, según su testimonio, como era de costumbre, revisó toda la habitación antes de dejar el hotel. Fue así como encontró el arma en uno de los cajones de la cómoda. La tomó y se la llevó consigo. Cuando su cliente regresó al hotel, ni Shirley ni el arma estaban allí. En ese entonces, la joven tenía 22 años y dedicaba su tiempo a tener encuentros sexuales y a consumir drogas y alcohol. Ese día, Shirley quería seguir disfrutando, por lo que llamó a un amigo cercano con el que tenía relaciones ocasionales. Él se llamaba Francisco Cayetano, un motorista de 31 años que vivía en su mismo vecindario. Ese día él estaba descansando en su casa cuando llegó Shirley para invitarlo a salir. Tomaron la moto de Francisco y fueron a comprar ron para seguir bebiendo. Según Francisco, el lugar donde compraron las bebidas, encontraron a otro amigo que también era taxista y se unió a ellos por un corto tiempo. Le ofrecieron tomar y él no aceptó. De pronto comenzó a molestarla a Shirley con bromas y de repente ella sacó una pistola de su bolso, le apuntó y disparó, pero no salió ninguna bala. Luego Shirley tiró el arma y el cargador se disparó. En ese momento ella le volvió a apuntar al chico y disparó 2 veces, pero afortunadamente ninguna bala lo alcanzó. El chico se asustó y se fue muy nervioso, gritándole a Shirley que guardara la pistola. Por su parte, Francisco pensó que todo había sido una broma. Encendieron la moto y se fueron a seguir su noche de desorden y fiesta. Unos minutos más tarde, Shirley se encuentra con un viejo amigo. Él era Diego Alex Martí Corena, alias Chondo, un chico de 21 años que había conocido en la escuela. Shirley le pidió a Francisco que se detuviera para saludar a Diego. Cuando Chombo se acercó a ella, comenzó a elogiarla y hacerle piropos, pero eso no le gustó a Shirley y se lo hizo saber. Sin embargo, siguieron hablando y Chombo le pidió a Francisco un vaso porque quería tomar con ellos. Francisco no conocía a Chombo y se molestó mucho por la actitud del joven, que le parecía muy abusivo. Le pidió que se fuera y que no los molestara más. Chombo, por su parte, se enojó y comenzó a insultarlos y a provocar a Francisco. Los dos chicos terminaron peleándose en el suelo. En ese momento Shirley sacó el arma y disparó 2 veces contra Chombo. Según ella, solo disparó para que se separaran y ni siquiera vio hacia dónde iban las balas. No era su intención apuntarle a nadie, pero en ese momento Chombo cayó muerto. En ese momento el cuerpo de un joven fue dejado en el pavimento con 2 disparos en el pecho. Mientras tanto, Shirley y Francisco se dirigieron a la casa de ella. Shirley lo tomó de la mano, indicándole que salieran pronto de allí. Francisco en sus declaraciones dijo estar muy asustado y temía que ella le disparara también. Finalmente llegaron a la casa de Shirley. Al bajarse de la moto desde la calle, llamó a gritos a su hermano Kenneth, de 20 años, pero no tuvo respuesta. Entonces hizo 2 disparos al aire. Posteriormente su hermano salió de la casa y le entregó 100 soles, aproximadamente $30. Luego de recibir el dinero de su hermano, Shirley le dijo a Francisco que hicieran una parada para comer, ya que ella tenía hambre. Es así como se dirigieron a la cuadra 4 de la avenida Santa Rosa, un lugar donde hay varios restaurantes denominados chifa, que son especializados en la fusión de la comida peruana con la china. Ya era la 1 de la madrugada del jueves 26 de octubre de 2017. Shirley y Francisco entraron al Chifa Alexandra y pidieron una porción de chaufa, que es un tipo de arroz frito. Pidieron otro plato vacío para compartir la porción de chaufa. Pasados unos minutos, casi sin comer nada, se levantaron para irse. En ese momento, Dominga Elías, una de las dueñas del lugar, tomó a Shirley por el brazo, cerró la puerta y les impidió salir. La cuenta era de 6 soles, lo equivalente aproximadamente a 1.50 centavos de dólar. Freddy Marcas Elías, el dueño y cocinero del lugar, vio la situación en la que estaba su esposa Dominga y se acercó para decirles que debían pagar la cuenta.
a lo que Shirley respondió que no iba a pagar porque el Chaufa no tenía suficiente pollo. Freddy comenzó a explicarle que el plato que ella quería se pide a la carta, pero de repente Shirley metió la mano en el bolso y mientras todos pensaban que iba a sacar el dinero, sacó el arma y le disparó directamente a Freddy sin decir ni una sola palabra. La bala le atravesó la cabeza e impactó finalmente en la pared. Mientras Freddy caía, Shirley y Francisco amenazaron con la pistola a todos los presentes en el lugar, ordenándoles que se quedaran quietos. Luego salieron del local caminando, dejando atrás la escena del crimen. Se fueron a un bar para seguir tomando. La víctima fue llevada de emergencia al hospital, pero llegó sin signos vitales. Freddy era un hombre de 27 años que se había trasladado a Lima hacía 4 años de otra ciudad del Perú y había alquilado ese lugar para mantener a su familia conformada por su esposa y su hija de 8 años. Finalmente, a las 5 de la mañana, Shirley y Francisco llegaron a un hotel para pasar un rato íntimo juntos. Ella pagó y subieron a la habitación. 2 horas después, aproximadamente a las 7 de la mañana, Francisco esperó que Shirley se durmiera y salió solo del lugar. Según su testimonio, Francisco fue a su casa y luego se dirigió hacia la policía para denunciar a Shirley ante las autoridades. Fue él quien contó todo a las autoridades y se volvió el testigo principal. Pero no perdamos de vista que Francisco también era el cómplice. Con base en los datos aportados por Francisco, a las 9:30 de la mañana la policía atrapó a Shirley a la salida del hotel. Ella quedó totalmente sorprendida porque no esperaba que Francisco la delatara. Francisco también quedó detenido como sospechoso y se corroboró que tenía antecedentes penales por robo agravado y que estuvo preso en el año 2005. En la comisaría ambos fueron interrogados y dieron su declaración. Francisco parecía un poco asustado cuando hablaba, mientras que Shirley se mantuvo muy fría al contar los hechos, aunque describió todo lo sucedido. Mencionó que no entendía por qué lo hizo, añadió que no recordaba muy bien los detalles debido a que estaba tomada. Cuando le preguntaron si se arrepentía, respondió negativamente, alegando que no recordaba lo que había pasado, no tenía arrepentimiento, tenía una frialdad aterradora y prefirió posar muy bien ante las cámaras. Ella relató que le disparó a Chombo porque quería jugar, tirar al aire y practicar con él, pero que se le fue de las manos. Mencionó que tenía una sensación de como si estuviera drogada, como si estuviera ciega y que no se dio cuenta cuando lo mató. El policía le preguntó si estaba arrepentida, a lo que ella respondió que lo de su compañero Chombo le daba pena porque era joven. Sin embargo, cuando le preguntaron qué le diría a la familia de Chombo, ella respondió que les diría que estaba borracho. Respecto al asesinato de Freddy, dijo que todo fue muy rápido y borroso y que no sabía si se arrepentía porque no conocía al señor y no recordaba bien lo que había pasado. Comentó que ella había tomado pastillas y alcohol y eso la había dejado chocada, ya que ella nunca se comportaba de esa manera. También mencionó que al salir del restaurante, ellos salieron caminando, que no se dio cuenta de nada durante esos minutos. Durante estos testimonios, Shirley mostró una actitud calmada y fría. Incluso pidió una comida especial a los policías y se burló de su amigo Francisco, asegurando que también estaba a punto de dispararle. Además, hizo un conteo de cómo había disparado las 6 balas que utilizó, lo que coinciden con las 6 balas que quedaron en el cargador sin utilizar. Las autoridades llegaron a la conclusión de que si no hubiera sido denunciada, Shirley podría haber continuado cometiendo más crímenes con las balas que le quedaron.
La joven quedó detenida y fue puesta a la orden de las autoridades judiciales para ser enjuiciada. A los pocos días se realizó una audiencia preliminar que duró alrededor de 3 horas. En esta se les impuso prisión preventiva a los dos. Inicialmente estarían tras las rejas por un periodo de 9 meses, mientras las autoridades lograban recabar todas las evidencias, pero la detención se extendió hasta el juicio. En dicha audiencia, los familiares de Chombo se hicieron presentes y quisieron dejar constancia de que Shirley había estado consciente cuando disparó contra quien fue su compañero de colegio en la infancia. Ellos temían de que el argumento de que no recordaba nada debido a su estado de ebriedad fuera usado por los abogados defensores para declarar que no podía ser imputada legalmente. Los testigos del crimen del restaurante también mencionaron que tanto Francisco como Shirley estaban bien y que si les hubieran notado borrachos les hubieran cobrado por adelantado, como suelen hacer siempre con personas en ese estado. Un año después de los crímenes, en octubre del año 2018, se llevó a cabo una audiencia por videoconferencia desde el penal ante el Tribunal de Lima Este. Al comenzar, le preguntaron a Shirley si deseaba acogerse al beneficio de la conclusión anticipada, un procedimiento que permite un juicio abreviado y que concede ventajas a quien se declara culpable. En la sala del tribunal, Shirley admitió su culpa y aceptó su responsabilidad por todos los cargos imputados. Seguidamente se acogió a dicha conclusión anticipada con el fin de reducir su condena. En la sentencia se presentó un perfil psicológico forense de Shirley en el que se determinó que padecía un trastorno disocial o psicopatía caracterizada por falta de sentimientos, ausencia de culpa y remordimientos y la incapacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. El informe señaló que es una persona que se siente autosuficiente, lo que denotaba una especie de endiosamiento que le hacía creerse superior a las demás personas, pero que en realidad encubriría una baja autoestima. Además, se mencionó que toda la atención de los medios le proporcionó lo que anhelaba: reconocimiento y atención pública, así como la admiración de otros delincuentes. También se tuvieron en cuenta los resultados de las pruebas realizadas por los peritos para determinar el nivel de alcohol en sangre de Shirley y si la cantidad era suficiente para afectar su capacidad mental durante los hechos. Este dato era esencial en los fallos judiciales, ya que si consideraba que el excesivo consumo de alcohol influyó en la comisión del delito, la condena podría reducirse hasta en un 50%. En el caso de Shirley, estas pruebas de alcoholemia dieron resultados negativos. En consecuencia, la acusación pasó de homicidio culposo a homicidio calificado. Finalmente, los magistrados condenaron a 25 años de cárcel a Shirley tras encontrarle culpable del delito de doble homicidio calificado en agravio de Freddy Marcas Elías y Diego Martí Corena Chombo. Además, se le impuso el pago de una reparación civil a favor de las familias de las víctimas. Según la ley peruana, Shirley recupera su libertad en octubre de 2043. Por otra parte, Francisco fue acusado del delito de encubrimiento personal en prejuicio del Estado. Asimismo, se le imputaron cargos por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Su sentencia no trascendió en los medios. Los familiares de las víctimas se mostraron un poco inconformes, ya que pedían la pena máxima, que es de 35 años en estos casos. A finales del año 2018, la gata intentó escapar del penal donde se encontraba recluida. Debido a esto, fue trasladada a un penal de máxima seguridad. Para facilitar su escape, la sicaria contó con el apoyo de varias reclusas. Hasta el día de hoy, la joven sicaria sigue recluida en el penal de máxima seguridad de Concepción en Junín. Cuentan que últimamente mostró su entrega a Dios en una misa celebrada en dicho penal.
Gracias por acompañarme en esta historia. Los invito a que dejen su comentario sobre este terrible caso. Y como siempre, invitándolos a que se suscriban al canal y activen la campanita de las notificaciones.